¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos a su programa Yo Emprendedor. En esta ocasión tengo el gusto de presentar a Carlos del Pozo. Él es chef, es catedrático de importantes universidades y bueno, tiene temas muy interesantes sobre el tema de la cocina. Y vamos a hablar un poco sobre el tema de gastronomía, ¿no? De cómo lo está pasando este rubro en estos momentos de pandemia, donde bueno, gran parte del sector gastronómico se ha visto afectado. Así que primero le damos la bienvenida. ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Gerson? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Cuéntame, Carlos, tú que estás en el negocio gastronómico, así es catedrático, cuéntanos, ¿cómo está la situación en este sector? Bueno, está muy mal de hecho. Es un sector que ha sufrido mucho la pegada de este virus, ¿no? Y de las nuevas condiciones de vida a las que tenemos que ceñirnos. Quizás el sector que más golpeado está sea el turístico, ¿no? Y dentro de ese sector turístico, en concreto, la parte gastronómica es también muy golpeada, ¿no? Claro, entiendo. Y bueno, los restaurantes ahora un poco que les han dado ciertas facilidades por el tema de implementar los servicios de delivery y algunos permitirles el aforo, pues, ¿no? Para que puedan atender a sus clientes hasta con, bueno, un número muy reducido, ¿no? Y ahora han visto afectados porque el día domingo, que era generalmente siempre el fin de semana, donde las familias, aunque sea un momento, o las personas salen, pues, aunque sea a compartir algo fuera de la casa, y ahora el domingo pues les han cerrado. Y yo escuché una entrevista que le hicieron a la presidenta del tema turístico de restaurantes, que decía pues de que no, que esto es ya con esto es casi prácticamente un golpe de muerte más para este sector, ¿no? Sí, sí, yo justamente también escuché esa entrevista a Blanca Chávez, al señor Martinó, también representante de otro gremio relacionado con los restaurantes. Y sí, pues sí, es un golpe duro, ¿no? Es un golpe muy duro. Pero hay que entender también que esta enfermedad es una enfermedad muy complicada, ¿no? O sea, el enemigo no es el Estado, no son las políticas para la contención de la enfermedad, sino el enemigo clarísimamente es la enfermedad, el virus, ¿no? Y desgraciadamente muchos de nuestros hábitos, digamos, muchas de nuestras costumbres gastronómicas nos impiden controlar esta enfermedad, ¿no? A los peruanos en general nos gusta reunirnos, nos gusta comer en familia, comer en grupo, compartir la comida, eso es una cosa, una costumbre muy usual, ¿no es cierto? Compartir, prueba de mi plato, a ver cómo está el tuyo, yo pruebo de ahí también. Este tipo de costumbres que son muy amicales, de mucha unión, también nos traen como consecuencia que no podamos controlar el virus, ¿no? Sí, como tú dices, ¿no? Es muy cierto. Que nosotros los peruanos somos, creo que el cariño lo demostramos a través de las comidas, ¿no? Alguien que viene, uy, después de tiempo viene, y hay que prepararle algo rico, ¿no? Estamos en familia, poquito a la Exactamente. brasa. Pero siempre es Ex- el cariño se demostrando comiendo, ¿no? Creo que por eso nuestra comida es Exacto. tan rica, ¿no? Tan deliciosa, porque hemos crecido que en el compartir está en el. Es más, esta persona siempre se resiente cuando no come su plato, ¿no? No, la mamá se enoja, la tía se Exactamente. enoja, ¿no? Exactamente, y eso es una tradición que viene desde épocas prehispánicas, ¿no? Siempre el Inca, por ejemplo, brindaba comida, bebida a los curacas para establecer una alianza, para establecer compromisos, para recibir al mismo tiempo favores, ¿no es cierto? Entonces, eso es una costumbre de esta reciprocidad que hemos heredado nosotros los peruanos actuales desde nuestros orígenes pues prehispánicos, ¿no es cierto? Y que mantenemos completamente vigentes, ¿no? Como tú dices, vamos a la casa de alguien y siempre nos van a invitar algo de comer, ¿no? La comida es la muestra de nuestro cariño, ¿verdad? Este, entonces, pues desgraciadamente, esta enfermedad nueva precisamente se agarra de esas costumbres para hacernos daño, ¿no? Sí, porque justamente lo que se quiere evitar es el contacto o tratar de prevenirlo, por más que uno siempre, bueno, utilice el alcohol en gel o lavarse las manos, pero siempre hay un riesgo de posible, justamente a través de los alimentos, ¿no? Que se puede dar un contagio.
Exacto. Y en cuanto a las, cuando uno va al mercado, uno hace las compras, siempre es importante también desinfectar, pues, ¿no? Todas las verduras que uno adquiere en los mercados, ¿no? En los supermercados también, ¿no? Sí, es importante desinfectarlas, pero más importante que eso, sin quitarle, por supuesto, el méritos, lo más importante es mantener una distancia del resto de la gente. El virus vive en la respiración, ¿verdad? Se contagia de persona a persona, es donde más contagio hay. Entonces, lo que debemos evitar es precisamente ir al mercado en hora punta, ¿no es cierto? Encontrarte con una muchedumbre comprando y no poder mantener la distancia por más que uno quiera, ¿no? Lo importante es mantener una distancia mm, con seguridad de 2 metros, ¿no? Por ahí dicen que 1 metro, bueno, 1 metro será lo mínimo, pero si estás a 2 metros, mejor, ¿no? Por supuesto. Y Carlos, y tú, pero también te quería comentar algo, y ahora qué opinión te parece. Pero a la Sí. vez que los restaurantes no han podido, cuando no podían trabajar, creo que muchas personas han tomado el tiempo para aprender un poco a cocinar, ¿no? Y me incluyo. Aprender a cocinar, aprender a encontrar de repente ese talento o esa forma, ¿no? De ayudar también en la cocina, que de repente por el tiempo, de repente porque no había el espacio, y ahora que no había mucho tiempo, cosas que hacer, el aprender a cocinar se ha vuelto también pues, parte de eso, ¿no? De parte de la pandemia o de las nuevas habilidades que uno ha adquirido en este tiempo, ¿no? Sí, efectivamente. Comentaba con un amigo con el que escribimos muchos artículos gastronómicos que esta época de crisis, al mismo tiempo, se presentan ventanas abiertas, ¿no es cierto? Toda crisis es al mismo tiempo una oportunidad para algo. Entonces, hemos descubierto que la comida en la casa era también una bendición, ¿no es cierto? Hemos descubierto de repente, en el caso de muchos de los que nos están escuchando en este momento, que teníamos talento para la cocina y que de repente no lo sabíamos, ¿no? Y hemos descubierto o redescubierto quizás que en la comida hogareña está también nuestra esencia, ¿no? Que, digamos, de repente no es que extrañes tanto un restaurante, porque muchas de esas comidas las puedes aprender a hacer en casa y las que no puedes hacer, de repente las puedes reemplazar por platos de antaño, ¿no es cierto? Esos platos que preparaba de repente tu mamá, tu papá, tu abuelo, tu abuela o alguien en tu niñez, ¿no es cierto? Y que de pronto empiezan a aflorar esos recuerdos y puedes llevarlos a la práctica ahora, ¿no? Entonces, yo creo que comer en casa ahora, en estas épocas, se ha convertido realmente en un privilegio del cual tenemos que disfrutar también, ¿no? O sea, no todo es tan malo, dentro de lo malo, no todo es tan malo. Claro, yo como te cuento, ¿no? Yo también en ese interín, he aprendido pues a cocinar, ¿no? Ya, y creo que no me ha salido tan mal, porque mi hija ya no quiere que mi mujer toque la cocina, ¿no? Quiere, no, tu papá cocina, me dice. Porque, y bueno, y hago, pues, mirando recetas y todo, y hago cositas, que el restaurante que ya no extraño, por ejemplo, el chifa ya no extraño ir al chifa porque me sé varios platos, por Claro, ahí la pasta sí un poco se me hace difícil trabajar la masa, pero en lo demás sí, ¿no? Y eso es un bonito disfrute porque tus hijos te ayudan, compartes con tu familia, eso es un talento que creo que es encontrar pues los sabores y ahora que hay tiempo, pues un poquito de tiempo obviamente, para poder aprender ese talento y compartirlo con tu familia, ¿no? exactamente. Antes no teníamos tiempo de almorzar con la familia, ¿no es cierto? Cada uno comía por su lado, a la hora que podía. A veces los fines de semana te encontrabas, otras veces ni eso. Ahora tenemos esa oportunidad, ¿no es cierto? Estamos nuevamente reencontrándonos con el gusto de comer en familia, de que un día cocine uno, otro día cocine otro. Bueno, hay que encontrarle pues el gusto, ¿no? Hay que encontrarle el lado amable a una situación que puede ser muy triste. Claro, y es muy bonito, es muy bonito. Y Carlos, yo escuché que tú tienes una especialización, bueno, en cocina molecular. Sí. ¿Eso cómo has estado, de repente, dictando charlas sobre eso? ¿Has hecho de repente un libro? ¿Has estado enseñando? ¿Cómo lo podemos aplicar en casa, no? A ver, he estado dictando en la universidad, pero a través de la videoconferencia, ¿no?
desgraciadamente cursos prácticos no hemos tenido por la cuarentena, ¿no? Eh, bueno, la cocina molecular a veces suena complicada, Suena a pero ciencia, no. suena a química. Sí, efectivamente, está bien, a eso nos tiene que sonar precisamente, ¿no? Hay personas que lo relacionan inmediatamente a hacer cosas raras con la comida y dicen, no, eso no me gusta, yo quiero mi comida de toda la vida. Pero no es que sea otra comida, no es otra cocina, es una parte adicional, si quieres, es un conjunto de técnicas adicionales dentro de la misma cocina. No hay dos o tres cocinas, hay una sola, ¿no es cierto? Entonces, la cocina molecular, precisamente, como tú lo has dicho bien, este, tiene que sonarnos a que la ciencia nos explica la cocina, ¿no? Ahora que está tan de moda en estos últimos meses hablar de ciencia y hablar de conocimiento científico y cierto, ¿no es cierto? Frente a tantos remedios mágicos que escuchamos por ahí, ¿no? Que toma esto, que toma el otro, porque si comes no sé, alguien por ahí en Arequipa dice, no, si comes carne de llama, entonces no te vas a enfermar de COVID. Para combatir todos esas noticias falsas, ¿no es cierto? Está la ciencia, que es la que te demuestra si vas o no vas encaminado. Esa misma ciencia puede ocuparse de la cocina. De hecho, tiene mucho que decir sobre la cocina, porque cuando tú cocinas, estás empleando procedimientos físicos y químicos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué mejor que comprenderlos? ¿Qué mejor que saber exactamente qué estás haciendo cuando cocinas? De eso se encarga la cocina molecular, ¿no? No te dice, digamos, no va en contra de lo que has venido haciendo, sino que simplemente te lo explica, ¿no? Interesante. Y eso, digamos, se puede aplicar, digamos, en casa. ¿Me puedo animar a intentar hacer cocina molecular o necesito algo más? ¿Necesito algún instrumento más? ¿Necesito algún tipo de olla especial? Ya, a ver, en cuanto a las técnicas que se han derivado de esta investigación en cocina científica, digamos, ¿no? Hay algunas técnicas que podemos hacer en casa perfectamente, otras requieren algunos ingredientes o algunas máquinas quizás que no las tenemos a la mano, pero muchas de estas técnicas sí se pueden aplicar perfectamente en la casa, ¿no? Como por ejemplo, cocinar a baja temperatura. Y de repente, bueno, quien nos esté escuchando en este momento puede no entender por qué cocinar a baja temperatura tenga su lado positivo, ¿no es cierto? Uno generalmente por la publicidad que tienen los cocineros, que tenemos los cocineros, casi siempre nos toman fotos cuando estamos flameando, ¿no es cierto? Cuando Ah, nuestra sí. sartén está llena de fuego. Claro, siempre dicen, no, que buen cocinero porque tiene buena llama, ¿no? Buen fuego. Él cocina Exactamente. mejor, no, porque tiene su llama. Uy, mío es una velita mi cocina, ¿no? En cambio, él tiene fuego grande, Claro, por eso cocina mejor, ¿no? exactamente. Entonces, inmediatamente relacionamos la buena cocina con la alta temperatura, ¿no es cierto? Y no necesariamente es así. Hay técnicas que requieren una temperatura alta, como el salteado oriental, por ejemplo, ¿no es cierto? No te imaginarás pues a un chino haciendo un salteado con una llamita pequeñita, pero cocinar a baja temperatura, a muy baja temperatura, también tiene su gracia y también tiene sus ventajas, ¿no? Por ejemplo, tienes un mínimo maltrato del producto. En algunos casos, por ejemplo, esto es una clara ventaja. En el caso de la carne, por ejemplo, lo que vas a buscar al cocinar una carne es no maltratarla, es buscar que te quede suave, que te quede jugosa, que no pierda sabores, que no pierda demasiados nutrientes, ¿no es cierto? Entonces las temperaturas bajas y las cocciones lentas y prolongadas te aseguran eso. Una manera, por ejemplo, de cocinar a baja temperatura es la cocción al vacío. Eh, y ahora en esta época de cuarentena, ¿no es cierto?, en la que mis alumnos no van a poder ir a la universidad a recibir las clases, no van a poder tener una máquina de vacío en su casa, hay maneras de lograr efectos similares, no iguales, pero sí muy similares,
utilizando empaques que se pueden conseguir en el mercado, ¿no es cierto? Bolsas herméticas, Ziploc, y cocinándolas a temperaturas muy bajas por tiempos prolongados y logramos un efecto muy parecido al que lograríamos con una máquina de vacío. Entonces, estas técnicas sí se pueden hacer en casa, muchas de ellas, otras no, sí se pueden hacer en casa, pero simplemente teniendo un poco de imaginación, un poco de creatividad y lo logramos. Justamente porque la cocina pues es imaginación, es creatividad. Y bueno, y Exacto. este tema de que nos estás hablando ahorita, verdad que muy interesante, ¿no? De la cocción lenta, porque justamente es donde creo que, bueno, si bien es cierto, toma tiempo, pero que al final se logra pues que también se mantenga el sabor y que cocine, ¿no? Porque por lo menos acá, en el caso de mi señora le gusta que la carne esté bien cocinada, ¿no? No le gusta nada de sangre, nada de esas cosas. En cambio a mí, yo un poquito así, sí, me gusta más jugoso, pero es como que ahí chocamos, porque Claro, entonces pero de eso repente son las cocciones Ajá. rápidas, ¿no es cierto? Pero ahora imagínate, por ejemplo, un estofado, un seco de res. Ahí ya ese tema de la sangre ya no cuenta, pero sí cuenta más, por ejemplo, que la carne esté muy suave, ¿no es cierto? Y que no parezca tampoco desabrida. Entonces, en ese caso, por ejemplo, una cocción a baja temperatura por tiempo prolongado te puede dar ese efecto. Y baja temperatura te refieres a, digamos, la manilla de la cocina, todo abajo, a esa temperatura. No, me refiero a que, por ejemplo, se cocine la carne, perdón, se cocina la carne dentro de una bolsa de plástico grueso, esos especiales para cocción, ¿no es cierto? Dentro de agua. Entonces, cuando cocinas dentro de agua, puedes incluso cocinar a temperaturas por debajo de 100, es decir, por debajo del punto de ebullición del agua, ¿no? Estamos hablando ya de temperaturas de 75, 80 grados. A eso me refiero con temperaturas bajas, ¿no? ¿Por qué cocinar a 75 tiene ventajas? Porque es la temperatura mínima a la que la carne se cocina. Entonces, Interesante. estás logrando cocción en la carne, pero sin maltrato. Y te vas a dar cuenta después de esta cocción que la carne queda sabrosa, no queda reseca para nada, ¿no? Y queda extremadamente suave. ¿Por qué? Porque el colágeno, que es lo que endurece la carne, ha ido disolviéndose lentamente hasta casi su totalidad, ¿no es cierto? Y la carne está pues suavecísima y sabrosa. Bueno, voy a intentar, voy a buscar voy a intentar ver qué tal me sale con eso. Carlos, si no te voy a llamar ahí para que me indiques, me hagas el Claro, paso. claro. No, que sea interesante, son técnicas, yo creo que las personas que nos están escuchando el video y después seguro lo verán de nuevo, van a tomar esa parte en cuenta, ¿no? De poder buscar, creo que en los supermercados deben vender ese tipo de bolsas que tú dices que son para cocción. Y en el Ajá. mercado también las venden. Buscan una bolsa de estas Herméticas, esas que claro. son así, ¿no es Sí. cierto? Que tienen sello. Ajá. O buscan bolsas de plástico muy grueso y las pueden sellar con un sellador de bolsas, esos comunes y corrientes, ¿no es cierto? Y ya tienen la bolsa cerrada. O, bueno, se pueden recursear también, ¿no? Por ejemplo, a veces cuando no hemos tenido esas bolsas o no las hemos podido cerrar, las hemos sujetado con clips del borde de la olla, ¿no? Ujú. Entonces, evitábamos que el agua penetre dentro de la bolsa. Es lo que hay que evitar, ¿no? Que el agua se meta en la bolsa. Claro, para que solamente, bueno, con el vapor de afuera, con el agua caliente, ¿no? Se pueda cocinar. ¿Y eso va para para todas las carnes o solamente carne en especial de res? ¿O puede ir para Para carnes de cocción larga, ¿no? Estamos hablando de carne de guiso, osobuco, por ejemplo. Ese tipo de carnes. Esas carnes que sueles poner en la olla a presión para que te sirva de guía, ¿no? correcto? Ese tipo de carnes son las que van a quedar muy bien en cocciones largas a baja temperatura. ¿Por qué en la olla a presión quedan suaves? Porque la olla a presión les manda un calor muy fuerte más bien y desintegra toda la fibra, ¿no? La carne queda suave, pero no queda muy sabrosa, ¿no? Te vas a dar cuenta que la carne pierde mucho sabor cuando se cocina en olla a presión. En cambio, a baja temperatura queda igualmente suave o inclusive más suave, pero conservando todo el sabor y sobre todo conservando nutrientes. Muchas vitaminas, sobre todo las vitaminas, se destruyen con la temperatura alta, ¿no? Estás comiendo alimentos que en realidad no te están nutriendo del todo
porque muchas de sus vitaminas han sido destruidas por la alta temperatura. Cuando las cocinas a temperatura baja, esos nutrientes se mantienen. Mira, qué interesante, justamente, que ahora es importante, pues, de mantener una alimentación sana. Pues, si bien es cierto, no hay ningún alimento probado, ¿no? Que sane, pues, el COVID o te prevenga de tenerlo, pero sí puedes mantener tu cuerpo de manera sana y con vitaminas. Entonces, por lo menos, Carlos, ¿qué alimentos son los que te ayudan o que te ayudan a fortificar más tu sistema inmunológico? Bueno, mira, frutas, ¿no? Generalmente las frutas cítricas te ayudan a fortificar tu sistema inmune, ¿no es cierto? Necesitas proteínas, de hecho. Entonces, bueno, yo no tengo problemas en comer carne, hay gente que no consume carnes, pero yo no tengo ningún problema en hacerlo, ¿no es cierto? Pero yo creo que como consejo general para cualquier tipo de dieta, cualquier tipo de gusto gastronómico de las personas que nos están escuchando, lo importante es tener una dieta variada, ¿no? Yo creo que ahí está el secreto de una buena nutrición, ¿no? Comer toda clase de frutas, toda clase de verduras, combinar colores. Los colores de la comida nos dan una señal, ¿no es cierto? Eh, en tu plato debe haber una multiplicidad de colores para que tú tengas una idea de que estás teniendo una alimentación variada, ¿no es cierto? No debe faltar la proteína, no debe faltar una carne. Bueno, si es que no eres vegetariano, pues si eres vegetariano habrá que suplirla con una combinación de vegetales, ¿no es cierto? Pero en el caso de que no lo seas, entonces debería haber una carne. Ahora, también es cierto que los peruanos abusamos un poco de la carne, ¿no? Entonces, si te quieres guiar un poco de una manera espacial en el plato, imagínate que divides tu plato de comida en cuatro, ¿no? Y un cuarto de ese plato estará ocupado por la carne, ¿no? El otro cuarto del plato estará ocupado por un carbohidrato, puede ser arroz o papas o cualquier carbohidrato o pasta, y la mitad del plato, verduras, ¿no? Eso es algo que de repente los peruanos o los limeños en concreto, tenemos carencia, ¿no? No comemos muchas verduras, pero hay que procurar tener un plato muy variado y respetando esta proporción, ¿no? Claro, y justamente en esa parte, por ejemplo, cuando yo siempre, bueno, solamente era el que comía, no era el que cocinaba, siempre escuchaba que decían que la comida peruana es un poco pesada, ¿no? Pero ahora que cocino, entiendo, por ejemplo, que la mayoría la mayoría de platos siempre tiene de base, pues, el ají, ¿no? Sea Sí, amarillo o sea ají rojo, ¿no? Y el secreto, exacto. y creo que el secreto incluso está en entre más cocido, o sea, entre más vuelta, más quemado Sí, esté, más sabor tiene, ¿no? Pero eso creo que sí, en tiempo plazo también causa efecto negativo en la salud. bueno, hay que evitar, obviamente, quemarlo, ¿no? Claro, El carbón con la comida carbonizada claro, no es la mejor idea. claro. Pero, digamos, si hablamos ya en términos culinarios, si quieres lograr un aderezo sabroso, un aderezo es una cocción larga, ¿no? No haces un aderezo, por lo menos un aderezo criollo, un aderezo de la comida peruana, no lo haces pues en 5 minutos, ¿no? Te vas a demorar porque tienes que sofreírlo largo. Y esto se hace a una temperatura baja también, porque si no terminas por quemar el aderezo. Lo que quieres Y es ahí un como, sofrito. disculpa que te moleste, te interrumpa, perdón, Carlos. Entonces ahí tú dices, por lo menos, que es la base clásica, ¿no? Que es la cebolla, el ajo y, por ejemplo, un ají con, ¿no? Con los condimentos básicos. Eso debería sofreírse por lo menos, ¿cuánto es largo? ¿10 minutos a Sí, temperatura mira, baja? Como para consejo hacer también un de paso. aderezo clásico de la comida peruana, haces un sofrito de ajo y cebolla, ¿no es cierto? Esta parte lleva su tiempo, estamos hablando pues de 10 minutos por ahí, ¿no es cierto? Quizás un poquito más. Lo vas a hacer a un fuego bajo. ¿Para qué? Para que la cebolla se cocine sin quemarse. Y cuanto más cocida esté, mejor. Y luego le vas a poner los ajíes, como dices tú, ¿no? El ají amarillo, el ají rojo, que le llamamos panca también. Y en ese momento vas a seguir sofriendo. Y cuando te das cuenta que tu aderezo ya está listo, cuando ya está seco y ya no se pega en la sartén. Ahí ya has logrado
el tiempo óptimo de cocción de un aderezo, ¿no? De sofrito del aderezo. Son más o menos 20 minutos, ¿no? O sea, lleva su tiempo, hay que hacerlo con calma, pero te va a quedar, vas a notar la diferencia, de hecho. Lo voy a hacer, Carlos, porque yo de repente, si bien es cierto, he aprendido ciertas técnicas de combinar, de sazonar, pero me apresuro mucho de repente porque pienso que me está ganando la cocina, me está ganando el quemarse en sofreír, en poner el pollo, en hacer, en echar, no sé, lo que te dicen, el caldo de pollo, el agua, entonces me apresuro, ¿no? Entonces debo tomarme mejor mi tiempo para sofreír bien y sobre eso hacer la capita bonita y sobre eso todo lo demás. Claro, un aderezo bien hecho es garantía de una comida sabrosa, ¿no? Entonces, el aderezo hay que ponerle paciencia. Y si se te está quemando, pues hay que bajarle el fuego y le das más tiempo. Interesante, qué buen tip me estás dando, Carlos. Y otro así, otro tip así de comida criolla que le puedas lanzar a la gente que realmente, bueno, pero lo que único que normalmente cocina, qué algo más pues de repente tienes ahí que nos puedes aconsejar? Bueno, en cuanto a los aderezos, que son la quinta esencia de la comida peruana, por ejemplo, yo le diría a las personas que nos escuchan que esas pastas de ají amarillo o ají rojo, ¿no es cierto? Que a veces compramos envasada, inclusive industrial o compramos en el mercado, lo mejor es hacerlas. No es muy complicado hacer, ¿no? Una pasta de ají amarillo, hay que limpiar el ají, ponerlo a hervir unos 15 minutos más o menos en agua hasta que se pueda pelar y luego lo licuamos. Lo licuamos con aceite y nos queda una pasta de ají puro, Ah, ¿no? En, solamente con aceite, no con, o sea, aceite, sin agua, solo aceite. solamente con aceite de ají, ¿no es cierto? Entonces, como tú la estás haciendo, digamos, con ají puro, ají y aceite, no tienes que usar tanto tampoco. Con una cucharada de esa pasta, por ejemplo, ya tiene muchísimo sabor a ají. Cuando compras industrializado o compras ya hecho, generalmente es más agua que ají, ¿no? Entonces no te vale mucho. Y el ají panca, lo mismo, lo pones a hervir, lo compras seco, ¿no? Lo pones a hervir hasta que esté suave, más o menos tarda unos 20, 25 minutos hirviendo, y luego lo licúas con una cantidad mínima de agua. Y lo mismo, tienes un ají panca puro, ¿no? Entonces no tienes que usar tanto tampoco, con una cucharada o dos cucharadas ya tienes suficiente. Y tú tienes la garantía de que ahí solamente hay ají panca, no hay nada más, ¿no? Correcto, mira, bueno, qué interesante y qué buen dato. Para hacer nuestro propio, y eso luego podemos refrigerarlo, ¿no? Para usarlo en otras comidas, ¿no? Lo congelas, por supuesto. Puedes inclusive para no tener muchos problemas, te compras bolsas pequeñas o te compras, no sé, envases pequeños y lo congelas de a pocos, ¿no? Entonces no tienes que descongelar pues una cantidad grande, sino vas descongelando las cantidades que vas a ir usando. Correcto. Por ejemplo, yo otra cosa que también te quería preguntar, creo que es bastante común esto, y bueno, el peruano creo que le gusta mucho lo que es las papas fritas, pero hay una variante que es con la cáscara, ¿no? Creo que incluso dicen que es mucho más saludable, y lo que había visto es primero se hierve como sal y luego se corta y se fríe, ¿no? ¿Esta es una técnica? Sí, es una manera de hacerlo, efectivamente, puedes hervirlas primero y luego dorarlas ya solamente en el aceite. Puedes hacerlo directamente en el aceite, puedes hacerlo en dos frituras, ¿no? En una fritura en un aceite que no esté tan caliente, de manera que cocine las papas. Luego retiras ese aceite y pones las papas en un aceite más caliente, puede ser el mismo, pero le subes la temperatura y ya dora y te queda crocante, ¿no? Puedes hacerlo con cáscara o sin cáscara, con papa blanca, con papa amarilla, con papa, no sé, white o la que tú quieras. Con todas va, ¿no? Sí, bueno, hay algunas papas que se prestan más para la fritura, pero puedes hacerlo básicamente con cualquiera, ¿no? Y claro, y por ejemplo yo recuerdo mucho que en los primeros días de la cuarentena, la gente extrañaba el pollo a la brasa, ¿no? Sí. Y salieron muchas recetas para hacerlo en casa, ¿no? En el horno, bueno, los que tenía por ahí, no sé, su caja china dentro de la caja china. Algunos improvisaron y pusieron afuera, tenían para un palito de metal para que dé vueltas al pollo. Porque hay diferentes técnicas, pues, ¿no? Para el pollo a la brasa, ¿no? Sí, ahora, el pollo a la brasa es uno de esos platos que uno ha extrañado en la cuarentena, porque finalmente es muy difícil que tengas un horno pollero en tu casa, pues, ¿no?
el horno de pollo utiliza carbón o utiliza leña, ¿no es cierto? Y es digamos, ese saborcito del carbón y la cocción mientras va girando, le da un aroma y una textura especial al pollo a la brasa. Es un poco distinto hacerlo en el horno normal, ¿no? Te queda más parecido a un pollo al horno que a un pollo a la brasa. Por eso creo yo que el pollo a la brasa, como no lo hemos podido replicar exactamente en nuestra casa, es lo que más hemos extrañado, ¿no? Las pollerías son las más recurridas en esta época, ¿no? Porque el que menos ha extrañado su pollito a la brasa, con sus papitas fritas y sus ajíes, ¿no? Claro, y eso creo que incluso provocó, ¿no? Que el precio del pollo estuviera tan barato, casi 3 soles el kilo. La verdad que estuvo súper bueno, ahora está bastante, bueno, ha subido su precio. Pero sí, Ha esta subido costumbre, últimamente, sí, por la demanda, sí, dicen por la demanda. claro, bueno, tú sabes más que eso. Pero otra alternativa de carnes que, que he visto que es económica y que obviamente muy saludable es el pescado, ¿no? Comprarse por ahí un filete bonito, pejerrey, incluso la pota, ¿no? Que creo que es un buen alimento y es muy barato. Sí, la pota es un excelente alimento, es muy nutritivo. Bueno, casi todos los mariscos lo son, los pescados también. Bueno, los pescados tienen el problema de que el precio fluctúa mucho, ¿no? A veces están a buen precio, otras veces suben muchísimo, dependiendo del día, dependiendo de cómo estuvo el mar. Pero yo creo que siempre hay opción de comprarse un pescado que esté al alcance, ¿no? Y de preferencia optar por los pescados grasosos, ¿no? Porque estos pescados tienen omegas, nos ayudan a controlar nuestro colesterol, además de ser muy, muy nutritivos. Al decir grasosos son los que tienen piel negra en la parte en la parte de abajo, Carne creo, ¿no? oscura, sí, exactamente. Perfecto. Le decimos también pescados azules, ¿no? Pero a veces este término como que confunde un poco a la gente, ¿no? Pescado azul, ¿cómo reconozco que es un pescado azul si no lo ven de color azul? Bueno, son los pescados que tienen la carne oscura, Claro, ¿no? interesante. Como el bonito, ¿no? Pues un ejemplo, ¿no? El bonito, el jurel, la caballa, ¿no? La Claro. anchoveta. Y por ejemplo, en el Ujú. caso de la pota, ¿es lavarlo, aderezarlo, a freírlo o aderezarlo? O, no sé, bueno, sin aderezarlo hay que hervirlo previamente, y si se Hay hierve, que, hay que hervirla. Sí, hay que hervirla unos 15 minutos, ¿no? Con sal, agua con sal, y ya queda lista, ¿no? Entonces de ahí ya la puedes poner directamente en tu ceviche o la pasas por harina y la fríes. Te sale un chicharrón también bastante claro, rico. y es barato, y yo pues, he visto que es muy barato Y y muy nutritiva, ¿no? Creo que es sale muy muy, rendidora también, claro que sí, sí. y es rendidor. Qué interesante. Bueno, Carlos, te agradezco por el tiempo que nos has dado, de verdad que nos has llenado de cultura culinaria, nos has explicado un poco sobre la coyuntura. Entonces, si de repente en estos momentos puedas decirnos las personas que quieran saber más de ti, obviamente tú, profesional de la cocina, catedrático, que tiene siempre una buena lectura sobre lo que está pasando, sobre el tema gastronómico, que te puedan seguir. De repente vas a Sí, dictar claro. clases más adelante. Créeme que me voy a escribir va a ser tu alumno libre de repente en la universidad, porque la verdad que estuvo interesante y ahora que le agarró este gusto a la cocina, la verdad que quiero aprender más y tú tienes una mente ahí Claro que sí. que culturiza bastante en este tema, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Bueno, me pueden seguir, obviamente, son bienvenidos en el Instagram. Estoy como C del Pozo Arana, así todo junto, C del Pozo Arana. Y en Facebook como Carlos del Pozo 3 en romanos, ¿no? Carlos del Pozo 3 o Carlos del Pozo Cocina y Filosofía, es una fanpage. este, por ahí me encuentran, ¿no? Y pues claro que sí, yo voy publicando las cosas que hago, lo que voy leyendo, algunas opiniones, espero que sean del agrado de la gente que me lee. Y si tienen también alguna pregunta que hacerme o algún comentario que compartir conmigo, yo encantado de escucharlos y de conversar. Por supuesto, bueno, el público ya seguro que ya tomó nota y te va a poder atender. Así que nada, Carlos, Claro que te agradezco de verdad por el tiempo que me has dado. Te mando un fuerte abrazo, saludos a toda la familia, que siempre todos estén bien, más que aún en estos tiempos que hay que cuidarse mucho. a ti, Gerson, por la invitación. Ha sido un placer conversar contigo. Ya nos vemos, Carlos, cuídate, gracias, ¿ah? Gracias. Chao.